regresa a Primera Página. A esta hora nos acompaña el señor Eduardo Fernández. Él es abogado, además presidente del Centro de Políticas Públicas IFEDEC. Gracias, señor Fernández, por acompañarnos esta mañana en Primera Página. Muchas gracias por la invitación. Muy contento. Igual, siempre es un gusto tenerlo acá, sobre todo en estos escenarios en los que la política centra el debate y genera todas las opiniones de los distintos sectores que hacen vida en Venezuela. Hablar, por supuesto, de las recientes denuncias que se han generado desde uno de los representantes del Consejo Nacional Electoral, el señor Del Pino, sobre el presidente del Consejo Nacional Electoral, el señor Elvis Amoroso. Su opinión al respecto, luego de la respuesta del señor Amoroso, además. Lo importante es que las instituciones funcionen y funcionen bien y funcionen transparentemente. Sobre todo una institución tan delicada como el Consejo Nacional Electoral. Hay en el país la sensación de que el Consejo Nacional Electoral está muy subordinado a los intereses político-electorales del gobierno. De modo que yo le aplicaría la frase muy vieja que se refiere a la mujer del César. Decía, la mujer del César no solamente debe ser honesta, sino que además parecerlo. Entonces el CNE no solamente debe ser imparcial y transparente y eficiente, sino que además el público lo perciba de esa manera. No es de las instituciones más prestigiosas en este momento, de modo que la denuncia que hace ese rector cae en un terreno abonado, porque mucha gente tiene la impresión de que el Consejo Nacional Electoral obedece a los intereses político-electorales del gobierno. En la opinión pública también se manejan los rumores, las teorías, las tesis, las afirmaciones, las especulaciones, pudiéramos llamarlo así, de una eventual suspensión de las elecciones o de la inhabilitación de la tarjeta de la MUD, la tarjeta de la manito. Las dos cosas son muy poco probables, creo yo. Yo no creo que se suspendan las elecciones, no hay absolutamente ninguna razón para suspender las elecciones. ¿Por qué se suspenderían? Porque el gobierno está perdiendo. No tiene ningún sentido, si el gobierno está perdiendo, pues está perdiendo, hay que hacer las elecciones. No hay ninguna razón para suspender las elecciones. Y la otra cosa que se especula es lo de la tarjeta que respalda la candidatura del candidato de la Alternativa Democrática, que es Edmundo González Urrutia. Bueno, pues el costo político que el gobierno tendría que pagar por eso sería elevadísimo. Es decir, quedaría en evidencia una maniobra de la peor categoría que comprometería el poco prestigio que tiene nuestra democracia en la opinión pública internacional y en la opinión pública nacional. ¿Cómo va a ser que a estas alturas, faltando un poco más de un mes para las elecciones, vayan a suspender una tarjeta? Ya el Consejo Nacional Electoral suspendió arbitrariamente varias tarjetas. Por ejemplo, la tarjeta del MAS, la suspendieron sin tener ningún argumento. La tarjeta de un partido llamado Puente, que es liderizado por Irán Gaviria, también la suspendieron. La tarjeta del movimiento político independiente Unión y Progreso. Son tarjetas que fueron arbitrariamente sacadas del tarjetón. Ahora, que a estas alturas, faltando un mes para las elecciones, vayan a suspender una tarjeta que respalda a un candidato que en todas las encuestas aparece como el candidato ganador, es una maniobra que dejaría muy mal parado al gobierno. Y ante ese escenario, especialmente la oposición tiene la manera de responder, o ese sector que apoya a Edmundo González Urrutia tiene la manera de responder. Seguramente deben haber examinado todas las hipótesis, también esas, pero no tengo yo información sobre eso. En todo caso, yo espero que eso no ocurra. Yo creo que eso le haría mucho daño a Venezuela, que eso le haría daño, desde luego, a la oposición, pero creo que le haría mucho daño al gobierno. El gobierno quedaría muy mal si a estas alturas del juego intentan una maniobra de esa categoría. En medio de todos los análisis que surgen, de todo el panorama que se vislumbra de cara a ese proceso comicial, ¿cuál es el papel que juega la ciudadanía en el ejercicio del voto en este momento? Importantísimo. Yo aprovecho esta conversación para dirigirme a todos mis compatriotas,
debemos votar, todos debemos votar. Yo estoy muy feliz de que en esta oportunidad, en estas elecciones, no se está promoviendo la abstención. El señor Maduro tuvo 6 años en Miraflores, los últimos 6 años, porque la mayoría de la oposición cometió el error de llamar a la abstención. Esta vez el gobierno calculó que la señora Machado, María Corina, iba a llamar a la abstención si no la dejaban participar. Y felizmente María Corina tuvo una conducta muy responsable y presentó otras opciones una vez que llegó a la conclusión de que la inhabilitación no la iban a remover, que también aprovecho para reiterar mi convicción de que la inhabilitación de candidatos es una arbitrariedad contra el derecho. Ahora, hablemos del acuerdo para reconocer los resultados. Esa propuesta planteada por el Ejecutivo Nacional de que se firme por parte de los candidatos presidenciales un acuerdo en el que se reconozcan los resultados del 28 de julio. Eso lo conversamos después de esta pausa de Primera Página y también vamos a hablar de la mención que hizo el día de ayer el señor Diosdado Cabello en su programa del Mazo Dando, de una conversación que usted supuestamente habría tenido con María Corina Machado, una propuesta que le hicieron. Eso me lo responde después de esta pausa de Primera Página. Conversábamos